¿Qué tal? Buenas tardes. 5:10 de la tarde. Está a punto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de presentar el Plan Reactiva Canarias para la reactivación económica y social del archipiélago. Estaba justo ahora comenzando la presentación en la sede de presidencia de este acto que vamos a ofrecerles en directo. Tiene la palabra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Desarrollo de este acto, y con el informe favorable me quitaré la mascarilla, guardando la distancia, para la presentación también, que tengamos la mayor capacidad de la verbalización no verbal para el entendimiento del documento. Bueno, como saben ustedes, el proyecto Reactiva Canarias realmente comenzó el 14 de marzo con el decreto de alarma que hizo que 48 horas después comenzáramos las reuniones entre los agentes sociales, económicos, políticos e institucionales, con el objetivo primero de tener un pacto que se firma el 30 de mayo y posteriormente un plan que ahora ha sido aprobado en el Consejo de Gobierno y dará su paso a una comunicación al Parlamento de Canarias. En ese sentido, comenzamos diciendo que por qué tenemos un plan, y básicamente lo que he de decir es que era preciso tener un documento económico lo más concreto posible para responder a la dimensión sanitaria, social y económica que tiene Canarias derivado de la pandemia, de la COVID-19, y también que fuera un instrumento compartido, necesario, en lo máximo consensuado, abierto a todos los agentes, a quienes querían participar en él, para que se implicaran y se convierta en un documento que, si bien ha promovido el Gobierno, termina siendo un documento de todos. En ese sentido, creo que es importante recordar que este Pacto para la Reactivación Social y Económica se firma el 30 de mayo, muchísimas reuniones, todas las semanas una, desde el 14 de marzo, y con una amplia rúbrica de agentes sociales y económicos en Canarias. Ya he hecho alguna intervención en el Parlamento diciendo que es el documento de una comunidad autónoma de mayor participación, de mayor consenso que en estos momentos se puede presentar. Decir que estamos ante una coyuntura determinada. Hoy, a 1 de octubre de 2021, tenemos una realidad muy diferente a la que teníamos en los primeros meses de este año. En el mes de marzo, a comienzos del mes de marzo, la economía en Canarias iba bien, teníamos índices que nos adelantaban una reducción de paro importante para los últimos meses de este año y comienzo del próximo. Se hablaba de un 17% de desempleo y, por tanto, había perspectivas económicas muy optimistas. Sin embargo, la situación actual en Canarias es otra. La parálisis y el shock provocado por la COVID y la paralización económica da datos de contracción de PIB desconocidos en la historia de nuestra tierra, con umbrales nunca antes vistos en lo negativo, y esta crisis está generando un gran impacto en todos los sectores, sin excepción. Cierto que más en unos que en otros, pero está siendo un duro golpe a la economía de Canarias. Quizás viendo algunas diapositivas lo veríamos con mayor claridad. Por ejemplo, si hablamos de la evolución del PIB en Canarias, estamos en estos momentos de menos 40% del PIB, un descenso de 40 puntos. Si lo comparamos con el segundo trimestre del año pasado, estaremos hablando de apenas una contracción de 1 punto. Y esto, repito, nunca antes había ocurrido, como también es obvio, nunca antes una sociedad en nuestro país había estado confinada durante meses. Si vemos también su evolución en factores económicos, si hablamos, por ejemplo, de turismo, ahí están los datos de enero y febrero, con un repunte que podía dar unas cifras que avanzaban que en este ejercicio 2020 podíamos estar entre 17 y 18 millones de turistas en Canarias. Sin embargo, el descenso en el mes de abril hizo que estuviésemos en cero, prácticamente en cero, abril, mayo y también en el mes de junio. Y esto es lo que tenemos en estos momentos. Esto es una simbólica diapositiva que lo que intenta expresar es que hay mucha incertidumbre, que muchos no sabe la sociedad hacia dónde caminar, cómo salir, cuál es el vericueto para buscar un horizonte positivo, pero por ello, precisamente por estas circunstancias, es por lo que presentamos este documento, para buscar concreciones y también salidas. Ese es el propósito de este plan, buscar una solución ante la situación que tenemos desde el consenso y desde el diálogo de todos. Con estas premisas, la primera, que sigue siendo hoy la fundamental, es contener la curva epidemiológica, salvar vidas
intentar que esta COVID se lleve el menor número de personas posible. Junto a ello, reforzar los servicios públicos esenciales. La sanidad se ha convertido en la principal labor política de todos los gobiernos, casi como manera no exclusiva, pero sí absolutamente prioritaria, y hay que tomar medidas de choque junto a la paulatina recuperación económica para que tengamos los menores costes sociales, muchos de ellos provocados por el confinamiento, y evitar en lo posible el cierre de las empresas. Para eso se está buscando fórmulas desde lo público, con un objetivo último, y es reactivar la economía. Pero esta reactivación de la economía la tenemos que hacer vinculándola a lo que es nuestra Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que es nuestra prioridad en este mandato. Así nos presentamos en la investidura. Hay que vincularlo a la transformación estructural de nuestro tejido económico y también alineando esto con las estrategias que marca la Unión Europea, que claramente habla de una transición ecológica justa, una transición digital y también una cohesión social como salidas a las situaciones actuales producidas por esta crisis económica. Entramos en concreciones. ¿En qué se traduce este plan? Este plan tiene actuaciones concretas y en dos partes, porque empezamos a tomar decisiones el 16 de marzo. Ese día, por ejemplo, cerramos las conexiones aéreas, ese día tomamos decisiones con respecto a la conectividad, ese día empezamos a tomar decisiones de vigilar los aeropuertos entre islas, también con la península, y a partir de ahí hemos ido tomando decisiones desde el 16 de marzo en consejos de gobierno que forman parte del plan de las medidas del año en curso. Y en una segunda fase establecemos también una serie de compromisos para el periodo 2021-2023. Son las dos fases en las que hemos presentado este documento que es el plan. Establecer justamente esa diferenciación permite que tengamos un horizonte que sea sometido también a examen, a diagnóstico, a evaluación, a corrección y poco a poco ir aclarando que sí hay salida. Hay salida, teniendo las cosas claras y siendo conscientes de que dependemos de lo que nosotros proponemos, pero también de lo que proponen otros agentes económicos, sociales, institucionales, políticos, dentro del marco de la unidad de acción, que creo que es la mejor respuesta que se puede tener ante una situación crítica. A partir de ahí, este documento tiene una parte final, que ahora veremos en esta diapositiva, que es un Excel en el que todo esto que vemos son las páginas del plan. Nos vamos al final del mismo, donde aparece un enlace, le vamos a ese enlace y aquí aparecen todas las prioridades, los ejes y las medidas del plan del año 2020. Es un trabajo de orfebrería compleja en el que tenemos cuál es la medida, quién es la persona responsable de la administración autonómica, cuál es la cuantía hasta el céntimo, quién la ha coordinado, a dónde ha ido dirigido esa ficha financiera, y todas son fichas financieras extraordinarias, es decir, provocadas por la situación de la pandemia, que terminan teniendo una cuantificación económica final, que luego veremos, de más de 1.400 millones de euros. Yo les invito a quienes estudien este plan que abran este Excel para que vean el grado máximo de concreción que tiene cada una de estas medidas. Entre ellas tenemos una serie de prioridades estratégicas. La primera es el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, 12 ejes, tenemos más de 50 medidas y una cuantificación por encima de los 400 millones de euros. Refuerzo de nuestras capacidades sanitarias es la segunda prioridad. Tercero, apoyar a las personas vulnerables, a los sectores que peor lo pasan. Luego, mantener la recuperación cojo las gafas para intentar verlo mejor, y recuperar el empleo. Ahí tenemos hasta 17 ejes. El impulso de la actividad económica es la quinta prioridad. La sexta, agilizar, simplificar la cooperación y coordinación administrativa. Y el 7, el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. 7 prioridades, una serie de ejes, medidas y cantidades hasta el céntimo en cada una de ellas. Todas estas cantidades son cantidades extraordinarias de acuerdo a lo contenido en el año 2020. Decir también que cuando entramos en una de ellas, en la primera, hablamos de
el eje de actuación de sanidad. Aquí tenemos 424 millones de euros en los servicios básicos esenciales. Vamos a poner un ejemplo. Educación, programa de apoyo a las familias con menos recursos. Hay 6 medidas que hemos hecho en el año 2020 y eso lo ha coordinado la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deporte, y estamos hablando, por ejemplo, de la distribución de los alimentos durante la etapa del confinamiento a las familias de cuota comedor cero que precisaban de este apoyo extraordinario por parte del Gobierno. Ahí tenemos 484 comedores escolares y este es el eje estratégico 1.04, cuantía cerca de 5 millones de euros. Si vamos, por ejemplo, a vivienda, otra de las medidas específicas que está dentro de la prioridad 1, vivienda social, pago de alquileres, hablamos de que esto lo ha coordinado la dirección del Instituto Canario de la Vivienda, mantener los servicios públicos fundamentales, hablamos de cerca de 30 millones de euros y estamos hablando aquí de las ayudas de alquiler joven, alquiler general, no pago de las viviendas de carácter social, ayudas específicas, etcétera. Es decir, mantener los pilares básicos del estado del bienestar, defender la prestación de los servicios públicos fundamentales es el objetivo de este primer eje estratégico. Si nos vamos al segundo, hablamos de la sanidad. Aquí lo que tenemos son actuaciones que van para responder desde lo público con la sanidad para rebrotes, para que tengamos actuaciones claves cuando aparece un positivo, cómo se debe rastrear, hasta la vigilancia, la prevención y la mejora de las instalaciones de los centros sociosanitarios. Esto claramente es uno de los ejes básicos de todas las autonomías en el momento en el que nos encontramos. Si nos vamos a la atención y apoyo a las personas vulnerables, pues ponemos un ejemplo claro, colectivos vulnerables como mayores, dependientes, discapacidad, jóvenes, colectivos LGTBI, niños, niñas, etcétera, migrantes también. Esto lo ha llevado la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y Consejería de Derechos Sociales. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 40 millones de euros. Cuando decimos hasta el céntimo, ahí lo ven, es hasta el céntimo. Y aquí tenemos el Plan de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, el ingreso canario de emergencia, la agilización de la PSI, los convenios plurianuales del Plan concertado y distintas subvenciones que hemos dado, IRPF, Emergencia Social, Pobreza, durante el año 2020. Es decir, el objetivo es que los colectivos más desfavorecidos no vuelvan a ser los más castigados, como en otras crisis de otra naturaleza, de otro origen, pero también que entonces tuvieron otro fin, otro punto final. Aquí lo que queremos es que los más desfavorecidos no sean de nuevo los castigados. Del mismo modo, si seguimos con el resto de los ejes estratégicos, entramos en empleo. Aquí, entre otros, todas las medidas que hemos puesto, una de ellas, que se garantizaran los 42 millones del Plan Integral de Empleo para Canarias, también fundamental. Esto lo ha coordinado la Viceconsejería de Empleo para mantener y recuperar el empleo, 42 millones, y se firmó, como saben ustedes, este convenio y ya se está ejecutando. Y el objetivo de esta actuación es que minimicemos la destrucción de empleo e impulsemos medidas de recuperación para que los efectos de la crisis sean los menos graves posibles. También, si hablamos del impulso de la actividad económica, tenemos una serie de ejes de actuaciones. Ahí ven, por ejemplo, que tenemos hasta 20 medidas de apoyo e impulso a las empresas, a los autónomos, a fondo perdido, subvenciones, IRPF, etcétera. Esto lo ha coordinado la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, 21 millones de euros. Esta es la medida, son todas estas subvenciones que aquí se especifican a proyectos de inversión de pymes, también para el desarrollo de proyectos de entidades de nueva creación, para ayudar a las personas que estaban en economía sumergida, etcétera, ayuda a autónomos y otros. Lo que se pretende, el objetivo es evitar daños permanentes a la estructura económica productiva de nuestra tierra y también orientado a responder al conjunto de nuestra economía. Y si hablamos del impulso de la agilización y simplificación, tenemos también algunos de los casos, por ejemplo el 6.8, 4 medidas, es
trabajar junto al resto de las administraciones para agilizar los procesos administrativos y evitar las duplicidades. Lo ha coordinado la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia. Queremos agilizar, simplificar y coordinarlos de la mejor manera posible con el resto de las administraciones, 151 millones de euros, y aquí está el análisis de las actuaciones realizadas justamente para que seamos más ágiles, y entre ellos, por ejemplo, subrayo el que hayamos permitido a los ayuntamientos que utilizaran todo el Fondo Canario de Financiación Municipal de manera extraordinaria. Nunca antes se había dado esto a los ayuntamientos para poder responder a los efectos económicos de la crisis social y económica que estamos sufriendo. Lo que estamos haciendo es priorizar los cambios que sean necesarios para dotarnos de una administración que sea ágil, eficiente, sostenible, y también digitalizar es uno de los ejes fundamentales de la política europea, nuestras administraciones, que sean transparentes, que se basen en datos y que además sean evaluables por parte de todos, por la sociedad y por también las políticas públicas. Y si hablamos finalmente del la séptima prioridad estratégica, que es fundamental, que es clave, que por ser la séptima no es la séptima en importancia, porque es de las primeras en nuestro programa de acción de gobierno, es el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Hay que aplicarla de manera progresiva, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica y haciendo que fundamentalmente recuperemos la senda de la recuperación, que lo hagamos en el menor tiempo posible desde esa unidad de acción, es decir, que sea cuanto antes, pero también que no sea como antes, que no sea, repito, haciendo que paguen la parte de la sociedad que ya pagó y en demasía las consecuencias de las crisis en el pasado. Y así es como se va a financiar. Esta es la ficha financiera. Por un lado tenemos 14 millones de euros para atender a los servicios sociales, son fondos que han venido a Canarias de los fondos COVID, especialmente para áreas de servicios sociales, 373 millones de euros que ha venido también del fondo no reembolsable para el gasto en sanidad, educación y transporte, 176 millones, forman parte también de ese fondo no reembolsable que es para compensar la merma de recaudación de los tributos cedidos del Estado a Canarias, y también junto a ello la autorización del superávit cuantificado en 389 millones de euros, 100 millones de euros, que es una movilización de las partidas presupuestarias del año 20 que hemos reformulado para poder responder a la situación social y económica, y otros 388 millones de euros de recursos que estaban previamente previstos y que los hemos recolocado para responder a la situación de la COVID-19. Es decir, que cuando hablamos de 1.440 millones de euros estamos hablando también ficha financiera de gastos, ficha financiera de ingresos de manera objetivada, recursos conseguidos por la comunidad autónoma para el año 2020. Y esto fundamentalmente significa que es una parte del esfuerzo económico que se hace en Canarias por parte de las distintas administraciones. La del Gobierno de Canarias, en sus presupuestos, 1.440 millones, pero a esto hay que sumar, lo teníamos en el pacto, lo incluimos como ficha también en el plan, pues los fondos que vienen de la Administración General del Estado, 2.600 millones, lo que es mantener los servicios públicos esenciales en presupuesto del Gobierno de Canarias, 5.600 millones, 900 millones el esfuerzo inversor de esta comunidad autónoma en el año 2020, luego están también los esfuerzos que han hecho los cabildos y los ayuntamientos, que suman 3.800 millones, más el esfuerzo de los ayuntamientos, como digo, 473 millones, y fondos privados que también se han implementado en el año 2020, lo que hace un total de los 18.000 millones que, como expusimos en el pacto, es el esfuerzo inversor de todas las administraciones y es lo que aquí también reflejamos como tal, diferenciando de ello lo que es la ficha financiera de la comunidad autónoma, 1.440 millones. Pero este es el esfuerzo económico del conjunto de la sociedad canaria en el año presente. Un esfuerzo importante, un ejemplo de la simbiosis de lo público, de lo privado y de las distintas instituciones que conforman el espectro institucional de nuestra tierra. Por tanto,
hoy que estamos a 1 de octubre, las cosas se ven distintas que el 14 de marzo. Y este galimatías de aparente no salida empieza a clarificarse. Y se va clarificando cada vez más, porque tenemos aseguradas las partidas de lo que queda de año y aquí no acaba el plan, que básicamente sí el pacto del 30 de mayo que se refería básicamente al año 2020. Porque también hacemos las prospecciones, en este caso los compromisos para el año 2021-2023, ¿cierto? Que de manera objetiva las incertidumbres son mayores. En estos momentos aún queda por definir que el Parlamento Europeo apruebe las partidas aprobadas en el Consejo Europeo, falta por definirse los presupuestos generales del Estado del año 2021, el lunes hay Consejo de Política Fiscal y Financiera y se camina, falta también que el presupuesto de Canarias ya lleve su trámite parlamentario, no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia. Estamos en los meses últimos del año, llega el otoño, llegan los fríos y no sabemos si va a haber rebrote, estamos preparándonos para ello y la prueba está en que en este mes de agosto y septiembre, estos 2 meses, hemos tomado decisiones que hoy nos permiten estar a la mitad de lo que estábamos hace apenas 4 semanas con respecto a los índices a la incidencia acumulada, pero con mayor incertidumbre. A pesar de eso, también en nuestro plan, en el plan que hemos compartido con los agentes sociales y económicos, hacemos una prospección del año 2021, del año 2023. Y está basada en el compromiso por nuestra tierra y en las partidas económicas que entendemos van a llegar a Canarias. En ese sentido, las prioridades estratégicas son las mismas. La estructura del plan para el año 2020 se traslada, se transpone al año 21-23 y mantenemos los servicios públicos fundamentales, reforzamos nuestra sanidad, atendemos a las personas vulnerables, mantenemos el empleo en su máxima expresión, impulsamos la actividad económica, se agilizan los procedimientos administrativos y mantenemos como base fundamental la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Estos son los instrumentos de planificación y estas las cuantías, 4.300 millones de euros de entrada, porque esto es un plan vivo, lo verán al final, es el compromiso que planteamos para el año 2021-2023 y cada eje, cada prioridad estratégica con su cuantificación económica. ¿Cómo se va a financiar esto? Por un lado, se financia con los fondos que vienen de Europa a través del Plan de Reconstrucción y el Fondo REACTIV, y esto estamos hablando de una cantidad que aspiramos que sea entre 3.570 y 2.095 millones sumados ambos de estos recursos que, como digo, están a punto de ser aprobados por el Parlamento Europeo. Hay que reprogramar los fondos que ya nos corresponden, estructurales europeos, también por ser región ultraperiférica. Aspiramos a la mayor cantidad económica en los fondos de los presupuestos generales del Estado, que son claves, que serían los primeros no prorrogados desde el año 18 y los primeros que tendrían el nuevo REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias renovado, fundamental, clave para Canarias, y eso es así de manera también absolutamente objetiva, y junto a ello también autorización de déficit y emisión de deuda, las cantidades que sean precisas para responder económicamente a la situación 2021-2023 y los presupuestos de Canarias que presentaremos sí o sí y que presentaremos próximamente para que pueda también comenzar su debate en el Parlamento de Canarias. 4.300 millones de euros que, si es sumado a la cantidad del año 2020, estaremos hablando de una ficha financiera específica de cerca de 6.000 millones de euros, 5.700 millones de euros, ficha financiera, repito, de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con los recursos de Europa y también los presupuestos generales del Estado en nuestros presupuestos. Y la hoja de ruta ya la conocen. Hemos establecido reuniones periódicas, muchas de ellas en este mismo espacio, con los agentes sociales, económicos, la FECAM, la FECAI, también con los partidos políticos que firmaron el Pacto por la Reactivación, y en ese sentido decir que todos los agentes sociales, la Confederación Canaria de Empresarios, Unión General de Trabajadores, comisiones obreras, los representantes del tercer sector, también de los colegios profesionales diversos, la Federación Canaria de Municipios, la Federación de Cabildos han dado su aprobación a este plan que hoy también ha sido ratificado en el Consejo de Gobierno. Y una vez que ha sido hoy aprobado en Consejo de Gobierno, este plan se remite al Parlamento
lo defenderé en el Parlamento y ahí será sometido a la consideración de todos los partidos políticos, de los que lo han firmado y de los que no. Y admitirá, lógicamente, resoluciones de cualquiera de ellos que vengan, que puedan venir para la mejora de este plan, para que se convierta finalmente en un documento definitivo. Y con ello vamos ya definitivamente aclarando los pasos para que lleguemos a lo que es la gobernanza del plan. La gobernanza del plan significa que una vez que este documento sea aprobado por el Parlamento, se somete a la consideración de comisión de seguimiento de manera trimestral para ir aportando, actualizando las fichas y también recibiendo las aportaciones de todos aquellos que formen parte de él, de los firmantes. Hay una rendición anual de cuentas, lo seguiremos de manera trimestral, habrá un seguimiento de la ejecución presupuestaria, un cuadro de mando y, por tanto, transparencia también por ustedes, por la opinión pública, para el seguimiento de un documento ambicioso, trabajado durante todos estos meses, que cada vez ha exigido de mayores certidumbres y se han ido logrando para tener el plan que Canarias precisa. Identificaremos lógicamente los posibles riesgos y acabo prácticamente diciendo que el objetivo, y ahora sí se define claramente, es que nadie quede atrás. Para eso ha trabajado la sociedad canaria y quiero terminar mi intervención con algunas ideas últimas. El 14 de marzo se produce el shock en nuestro país y se decreta el estado de alarma no conocido nunca antes por esta sociedad. Cierran la actividad económica, los principales sectores, vamos al confinamiento y se inicia una batalla que era ganar a la COVID e impedir las muertes y que el sistema sanitario de nuestro país respondiera. Todo se convirtió en sanidad. Y al decir que todo se convirtió en sanidad, es que la actividad económica se paralizó como nunca antes. En aquellos momentos el objetivo era salvar vidas, el objetivo era vencer la angustia y el miedo, pero sabíamos que había dos fases. Una primera justamente que era superar la pandemia, evitar muertes, y una segunda que era recuperar lo que entonces se veía estábamos perdiendo, y era la generación económica. Había una segunda fase que era la crisis económica que iba a sustituir, que iba a reemplazar a la crisis sanitaria. Cuando llega la nueva normalidad entendíamos que se daba paso a superar la segunda de las fases. Creyéndose superada la primera, teníamos que arbitrar mecanismos desde lo público para recuperar paulatinamente la economía, entendiendo que quedaba atrás la crisis sanitaria, pero tenemos que convivir con ella, lamentablemente. Hemos tenido en nuestro país, también en el mundo globalizado, un adelantamiento de lo que se preveía podía ser una segunda ola, que lleva consigo, está llevando en muchos lugares, también una ralentización a un impedimento de poder conseguir la recuperación económica a la que todos aspirábamos. Y Canarias no es una excepción. Siendo cierto que tenemos buenos parámetros en estos momentos, y lo digo sin lanzar las campanas al vuelo porque nada está logrado y todo se puede torcer. Pero siendo real que hemos ido estas últimas semanas conteniendo la expansión, que no aumenta sino que va disminuyendo, no avanza sino que se retrae, también hay que decir que Canarias tiene un sistema y tejido productivo que precisa, por nuestra dependencia del exterior, por nuestra dependencia de sectores como el turismo, justamente de la llegada de estos sectores económicos. Y fundamentalmente para ello tenemos que trabajar, porque el objetivo es que nadie se quede atrás. Creo que conseguir primero un pacto firmado por tantas fuerzas sociales, económicas, políticas, institucionales, y que esto haya culminado en un plan que ahora entra en el debate parlamentario, es la mejor manera que tenemos para responder a la actual crisis económica. Y sí, termino diciendo que han sido muchos meses, pero nunca ha habido ninguna parálisis, no se ha frenado ninguna actuación. Fuimos capaces de conseguir del 14 de marzo al 30 de mayo un pacto que se urdió semana a semana, que fue germinando de las aportaciones de todos, que reconozco, me hubiese gustado fuera firmado por todos los que participaron de aquellas reuniones, y haremos un esfuerzo para que ese plan también se sume a aquellas fuerzas políticas que no quisieron firmar el pacto, agradeciendo a todos los que lo han hecho.
porque no es sencillo, no es fácil. Estamos viviendo un momento en el que sindicatos y patronal se ponen de acuerdo, como lo hemos visto en estos últimos días, para prorrogar ERTEs que son fundamentales para evitar la quiebra social, para aquella esperanza de las personas que siguen atadas por fortuna a una empresa a la que aspiran, y debemos aspirar lo público a que regrese una vez que se supere la crisis económica y social, porque ir al paro es siempre una incertidumbre y en algunos casos una desesperanza para poder volver a conseguir un puesto de trabajo. Cuando esta administración peleaba para que se nos permitiera usar el superávit, precisábamos de esa certidumbre para caminar en el plan. Y eso se ha conseguido. Cuando hablábamos de los fondos europeos que eran fundamentales, son fundamentales, no exclusivos, no son los que van a conseguir que tengamos todos los fondos necesarios, pero sí que son fundamentales para el periodo 21, 23, 24, 25 y 26. El día que se consigue ese Consejo Europeo, indudablemente nosotros avanzamos de manera inmediata porque ya había certidumbres para ese plan. El hecho de que ayer se anunciara por la ministra, y también está contemplado en el documento de hoy, el que se eliminan las reglas fiscales, también permite a los ayuntamientos, a los cabildos, a las comunidades autónomas poder responder con sus ahorros, con su superávit remanente a la situación social y económica que precisamos, en donde todos los fondos, todos serán necesarios. Serán necesarios porque tenemos que tirar, indudablemente desde lo público hasta que tengamos una normalidad económica que solo vendrá cuando ya no tengamos positivos en las calles, cuando la vacuna sea una realidad, cuando la victoria sobre la COVID sea por fin lo añorado en estos momentos realidad cuando esto se consiga. Y por ello acabo diciendo que agradezco todas las reuniones que hemos tenido, las discrepancias, las aportaciones. Todos hemos tenido que ceder en alguna cosa, en el pacto y también en el plan, y seguiremos abiertos a hacerlo en el futuro, porque este plan, repito, estará, si todo va bien, debe ser aprobado en el mes en el que estamos, octubre, principios de noviembre, en sede parlamentaria, y será la guía que llevará adelante quienes lo firmen, porque no es desde el 30 de mayo un documento del Gobierno. Es un documento de todos los que lo firman, obliga a todos los firmantes, nos compromete a todos, y cualquiera de los que lo han firmado pueden esbozar que es parte de ellos ese documento que hoy aquí presentamos. Y me someto a continuación a las preguntas que considere. Bueno, pues buenas tardes. Pues han podido presidente. escuchar la presentación de ese plan Reactiva Canarias desde la sede de presidencia del Gobierno por parte del propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ese plan que vamos a detallarles hoy en nuestros servicios informativos y que se espera sea aprobado a lo largo de este mes que entra en el Parlamento de Canarias. Todos los detalles a las 8:30 en Telenoticias 2. Ahí les esperamos.